Muy buenas tardes, cuando son ahora mismo las 6:17 de la tarde, arrancamos el espacio con un poco de derecho. Tenemos a Juanjo con nosotros. Muy buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal, José? Buenas tardes. Un saludo a ti y a todos tus oyentes. Encantado de estar otra vez con vosotros. Igualmente, además, hoy tenemos un tema bastante interesante. Vamos a hablar de la fianza en el contrato de arrendamiento. Sí, pues es un tema muy interesante, José, porque hace aproximadamente un año Ujú, tocamos este asunto, ujú. pero nos entran muchísimas consultas respecto a él, con lo cual hemos creído conveniente refrescar un poco en cuanto a diferentes conceptos para que más o menos quede claro, o por lo menos, como decimos eso, refrescar para que todos tus oyentes lo tengan más claro. Estupendo. Pues mira, comenzamos diciendo pues eso, que la fianza en el arrendamiento es una seguridad que tiene el arrendador frente al arrendatario, que se van a cumplir una serie de cláusulas o de obligaciones que, como decimos, son de obligado cumplimiento por el arrendatario, como puede ser el mantener en buen estado el inmueble, el satisfacer los suministros, los recibos de suministros, o incluso si se llega al acuerdo de pagar la comunidad. En este caso, pues bueno, indicaremos que es tan sumamente importante la prestación de fianza, incluso es obligatorio el prestar fianza, pues como decimos, es tan sumamente importante que en caso de no prestar fianza puede ser caso de resolución del contrato. Es decir, no estamos hablando de ninguna nimiedad Ujú. o que el arrendador pueda decirle al arrendatario, tenemos confianza, tenemos amistad, no me pagues fianza, no, 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 no. Se tiene que depositar esa fianza. Decimos que es obligatorio, pero en los arrendamientos que están amparados en la LAU, en la Ley de Arrendamientos Urbanos, como puede ser el de vivienda o el del uso distinto del de vivienda, es decir, de locales comerciales. Digo esto o aclaro esto porque últimamente se están dando muchos arrendamientos de habitación. Los arrendamientos de habitación están sometidos al Código Civil y como tal el Código Civil no indica ninguna obligatoriedad de prestar fianza, con lo cual en el arrendamiento de habitación no se tiene que depositar o que garantizar que se va a cumplir esas obligaciones por parte del arrendatario con la prestación de una fianza. En cuanto a qué se debe prestar como fianza, qué cantidad, hay una creencia también muy extendida que los arrendamientos de vivienda que están amueblados son 2 mensualidades. Esto es incorrecto. Es una mensualidad. Ahora bien, el arrendador puede pedir una garantía adicional, como puede ser otra mensualidad, o incluso un avalista, una persona que avale que se va a cumplir ello. Con lo cual, no es que se tenga que prestar fianza de 2 mensualidades, sino que esta es la garantía adicional. Ahora bien, esta garantía adicional no puede ir más allá, es decir, la fianza no puede ser más de 2 mensualidades. En todo caso, sería más conveniente la figura del avalista. En cuanto a la fianza que se debe depositar en el caso de los locales comerciales, es decir, de uso distinto del de vivienda, sí que son dos mensualidades como mínimo y nada indica en cuanto al máximo. Hombre, evidentemente no vamos a hacer la locura de pedir 7 meses de fianza o 7 mensualidades, pero sí que es cierto que no pone ningún máximo. Claro, habrá que ver qué se está arrendando, qué valor tiene lo que se está arrendando y lo que es el contenido de lo que se está arrendando, y entonces, en ese caso, hacer las valoraciones pertinentes. Bien, tenemos el contrato de arrendamiento, el arrendatario ha depositado la fianza, ¿y qué se hace ahora con esa fianza? ¿Dónde va esa fianza? Muy bien, pues desde hace unos años a esta parte, la fianza la han regulado las comunidades en el sentido que se tiene que depositar en el organismo pertinente que indique cada comunidad. Me viene a la cabeza que hay varias excepciones, como creo recordar Baleares y Navarra, que no precisan ese depósito de la fianza en el organismo pertinente. Pero en el caso de la Comunidad Valenciana, sí, en este caso se tiene que presentar en consellería. Como decimos, esa fianza, esa cantidad que se ha dado como fianza, se tiene que depositar en el plazo de un mes
en consellería. ¿Quién lo tiene que depositar? El arrendador. El arrendador es el obligado a depositar esa fianza, es el que percibe la fianza, es el que tiene que mediante el modelo 806, rellenar ese modelo 806 y adjuntar tanto el contrato de arrendamiento como el IBI del inmueble para efectivamente acreditar que ese es el inmueble que se está arrendando, que está al corriente de pago, etcétera. Y se puede realizar de manera telemática, que entonces se puede pagar con tarjeta o bien con las entidades bancarias colaboradoras. Simplemente es llevar la documentación pertinente, se deposita la fianza mediante esta entidad colaboradora bancaria, se deposita en la consellería, en el organismo pertinente y ya está. Aquí acaba. Como decimos, el plazo es de un mes. El arrendador tiene el plazo de un mes. ¿Qué ocurre si no se ha depositado esta fianza en plazo? Pues que el arrendador puede incurrir en una sanción administrativa. Una sanción administrativa que puede ir desde el 5% si se deposita en el plazo hasta 3 meses o incluso del 20% si se deposita transcurrido 12 meses. Entonces nos encontramos con que una fianza de 400 euros, pues incluso nos podemos encontrar que son 480 euros e incluso si hay un requerimiento de la administración también puede llevar una sanción adicional que puede ser incluso otro 20%. Estamos hablando de una sanción administrativa en cuanto a la administración pública que puede sancionar al arrendador. ¿Pero qué ocurre? También puede incurrir en una responsabilidad civil. ¿Por qué? Porque al arrendatario se le puede estar ocasionando un perjuicio. El arrendatario puede acceder a algunas ayudas en cuanto al arrendamiento, pero si no se ha depositado la fianza, no puede acceder a estas ayudas o, me explico mejor, el arrendatario se puede haber desgravado estas ayudas en la declaración de la renta, etc. Entonces, Hacienda le pedirá la documentación pertinente, como puede ser, oye, pues justifícamelo con el contrato de arrendamiento, con el depósito de la fianza. Cuidado, no tenemos el depósito de la fianza. ¿Qué hacemos? Se lo pido al arrendador, pero el arrendador me da largas y yo no sé si lo ha depositado o no lo ha depositado. Muy bien, entonces, acudiendo de nuevo a consellería, el organismo pertinente, se acredita legitimidad para poder acceder o para conocer si el arrendador ha depositado la fianza. Se acredita con el documento que acredite la identidad, puede ser el DNI o incluso puede ser el pasaporte, en distintos casos, y el contrato de arrendamiento. Entonces ahí nos dirán, bueno, usted está legitimado para solicitarlo, yo le digo que sí que se ha depositado la fianza o no se ha depositado la fianza. Entonces, en este caso, el arrendatario puede demandar al arrendador por no haber depositado la fianza porque evidentemente le ha ocasionado un perjuicio. Hay jurisprudencia al respecto que falla a favor del arrendatario. Es decir, el arrendatario se ha desgravado una serie de ayudas, una serie de beneficios que puede tener en ese arrendamiento y el daño lo ha ocasionado el arrendador, con lo cual es el arrendador el que tiene que indemnizar al arrendatario por lo que se estipule, bien lo que se ha desgravado que le está pidiendo Hacienda, más algún daño, algún perjuicio que lo hubiese podido suponer ello. Y en este caso, pues como decimos, es muy importante depositar la fianza porque ya no es una responsabilidad administrativa, sino incluso puede ir más allá, una demanda civil para responder por los daños ocasionados al arrendatario. Hablamos, la última vez, José, estuvimos hablando del contrato de arrendamiento, la renta, a la actualización de la renta. Entonces viene a la mente, se actualiza la fianza, no se actualiza la fianza. En este caso la respuesta es afirmativa. La fianza se puede, no digo que se deba, sino que se puede actualizar. Si llegan las dos partes a un acuerdo, se puede actualizar bien, cuidado, bien al alza, bien a la baja. Lo importante es que se actualice la renta acorde a la mensualidad. Porque si estamos diciendo que vamos a dar una mensualidad y esta mensualidad por cualquier circunstancia que es la actualización ha cambiado, también se puede actualizar. Vuelvo un poquito a lo que comentaba al principio, que depende de el valor de lo arrendado, el valor del contenido de lo arrendado, merece la pena, no merece la pena actualizar, eso ya depende, pero que arrendador y arrendatario sepan que se puede actualizar tanto al alza como a la baja. Si no se indica ningún índice de actualización, pues como
como decíamos en el arrendamiento, será el IPC. Pero bueno, esto es muy sencillo porque hay que equiparar la fianza con la renta. Tenemos más o menos claro todo esto, hemos firmado el contrato de arrendamiento, se ha depositado la fianza, todo va perfecto y ahora finaliza el contrato de arrendamiento. ¿Qué pasa con esa fianza? Pues bien, lo que pasa con esa fianza es que evidentemente el arrendador tiene que reintegrarla al arrendatario, pero no en todos los casos, no en todos los casos porque habrá que verificar si el inmueble se ha entregado en condiciones, si no se ha entregado en condiciones, si se ha satisfecho los recibos de suministros, de luz, de agua, de gas, incluso si han llegado a ese acuerdo, si se ha satisfecho la comunidad de propietarios. Evidentemente los gastos extraordinarios corresponderían al arrendador en todo caso. Incluso si hay alguna renta que falte por satisfacer, bien en su totalidad, bien parcialmente. El plazo que tiene el arrendador para devolver la fianza, la ley de arrendamientos urbanos indica que tiene plazo de 1 mes. Entonces, este mes los tribunales lo han venido utilizando para que el arrendador pueda inspeccionar la vivienda a su entera satisfacción, porque se puede haber realizado un contrato de arrendamiento, finalizar ese contrato de arrendamiento, inspeccionar la vivienda y, bueno, a priori todo está bien. Pero a la semana el arrendador va a verificarlo mejor y dice, ostras, pues parece que este enchufe está roto o parece que esta puerta no cierra bien por desidia del arrendatario porque no lo ha limpiado y poco a poco se ha ido estropeando. Bien, evidentemente si demanda todo esto se tendrá que acreditar. Pero bueno, que sepan ambas partes, arrendador que tiene la posibilidad de devolver la fianza en el plazo de 1 mes y arrendatario que sepa que el arrendador puede retener la fianza hasta 1 mes. Una vez transcurrido ese mes, si no se ha devuelto la fianza, pues devengará el interés legal del dinero, evidentemente, a favor del arrendatario. Y bueno, José, yo creo que hemos tratado un poquito otra vez todo el asunto de la fianza y no sé si tendrás alguna pregunta. Sí, para concretar y ya dejar el tema ya perfectamente claro, aunque aún así pues sabemos que cualquier duda, novedad, actualización, retomaremos el tema, pero para centrar todo lo que hemos hablado hoy, en un primer lugar sería interesante saber qué documentación es necesaria para depositar la fianza y cómo se deposita. Bien, pues mira, como te he comentado anteriormente, lo fundamental es rellenar el modelo 806 y bien se puede hacer telemáticamente o presencialmente en las entidades colaboradoras. Hay que acreditar el contrato de arrendamiento, hay que acreditar el IBI para saber que efectivamente es el inmueble que se está arrendando y es sumamente sencillo. Es decir, es una obligación, evidentemente impuesta, por supuesto, pero que es sencillo. Se puede realizar el trámite en 5 minutos, es decir, que se evitan muchísimos problemas, tanto para arrendador como arrendatario, el depositar la fianza, sobre todo para el arrendador, que puede conllevar, como te he comentado anteriormente, una sanción administrativa, incluso una responsabilidad civil frente al arrendatario. ¿Y se puede utilizar la fianza para pagar las últimas rentas? Vale. También es una creencia popular, al igual que las mensualidades para los inmuebles con muebles amueblados. No se puede utilizar. Si hay mucha confianza, que arrendador y arrendatario son amigos, hay muchísima confianza, pues bien, se puede decir, oye, mira, que tú conocerás casos, tus oyentes conocerán, por supuesto, casos, oye, mira, no te pago la última renta o no me pagues la última renta y lo utilizamos para el mes. Pero ¿qué ocurre? Esto es un arma de doble filo, por eso te digo que si hay mucha confianza, perfecto, pero si no, no se puede utilizar. O sea, primero y principal, no se puede utilizar. Si lo utilizan las partes es porque quieren, hombre, no digo al margen de la ley, pero bueno, casi. Sí. ¿Por qué digo esto? Porque si se utiliza la fianza para pagar la última renta, la garantía que tiene el arrendador desaparece totalmente. Es decir, si el contrato finaliza en agosto y yo en julio le digo al arrendador, oye, mira, cógete la fianza
y te cobras el mes de agosto. Perfecto, finaliza agosto, yo me voy y le dejo la casa hecho, pues eso, con muchos desperfectos, con el parque levantado, con agujeros, no digo clavitos, no, con agujeros en las paredes, incluso debo 2 recibos de luz y un recibo de comunidad. Ahí que tiene que, ¿dónde se puede coger el arrendador? No se puede coger a nada, aunque sea parcialmente, aunque los desperfectos sean 800 euros y la fianza sean 450, perfecto. Por lo menos ya tiene esos 450. Del otro modo, evidentemente, no tiene nada. Así que nosotros desaconsejamos totalmente que la fianza se utilice para pagar cualquier tipo de renta. Ujú. Y luego un supuesto, imaginemos que he heredado un inmueble que está arrendado y la fianza depositada. ¿Debo hacer Vale. algo al respecto? Bien, aquí hay que tener en cuenta que si se hereda un inmueble, el heredero se subrogan derechos y obligaciones, es decir, el contrato continúa. Incluso no hace falta, hombre, es conveniente, evidentemente, cambiar el arrendador, sobre todo decirle al arrendatario quién es el nuevo arrendador y dónde se tiene que realizar el pago, Ujú. pero no es necesario recuperar esa fianza. La fianza es por este inmueble concreto, por este contrato concreto, que yo me he subrogado porque soy heredero, pero realmente no he hecho un nuevo contrato. Simplemente le he dicho al arrendatario que a partir de ahora yo soy el arrendador y que deposite la renta en esta cuenta bancaria que es mía. Con lo cual, cuando se quiera recuperar esa fianza, lo que tiene que hacer el arrendador, en este caso heredero, es acreditar la titularidad del inmueble evidentemente con el documento de herencia, bien escritura pública, bueno, claro, escritura pública para poder acreditar la propiedad con una nota simple del registro de la propiedad y puede recuperar la fianza sin ningún tipo de problema. Ujú. En el caso de suscribir un nuevo contrato de arrendamiento, Uh pero -huh. hay una fianza ya depositada, ¿cómo debo actuar? Bien, en ese caso concreto sí, porque la fianza que se ha depositado es para ese contrato en concreto, es decir, para las mismas partes, Ujú. no ha habido ningún cambio, como por ejemplo lo que estamos comentando, que se subroga en el contrato por herencia. El caso más habitual es en el que se arrenda un inmueble a un arrendatario y por H o por B entra en escena otro arrendatario, como puede ser la pareja. Entonces, en este caso concreto, lo que se debe hacer es recuperar la fianza por parte del arrendador, recuperar la fianza, Ujú. entregársela al arrendatario, suscribir un nuevo contrato de arrendamiento con 2 arrendatarios y volver a depositar la fianza. En este caso concreto sí que es necesario recuperar la fianza porque estamos hablando de un nuevo contrato, no un contrato en el cual hay una subrogación Ujú. por la adquisición, bien por herencia, bien por donación, etcétera. En este caso concreto es un nuevo contrato, sí. Ujú. Y en un contrato de arrendamiento hay un arrendatario, pero se quiere ampliar a más. ¿Qué Uh debe -huh. hacer el arrendador en cuanto a la fianza? Perfecto, pues justo lo que hemos comentado. Ujú. El ejemplo que te he puesto es el mejor. Ujú. Dado que es un nuevo contrato de arrendamiento, lo que hay que hacer es eso, recuperar la fianza, inscribir o suscribir el nuevo contrato con esos 2 nuevos arrendatarios, solicitar una nueva fianza y a su vez depositar esa nueva fianza una vez recuperada la anterior, porque eso estamos hablando de un nuevo contrato de arrendamiento. Ujú. Y por último, ¿se debe ingresar la garantía adicional? Vale, es una pregunta bastante interesante porque, claro, hemos hablado de las garantías Ujú. adicionales. Obviando la balista, que efectivamente no lo podemos depositar, Ujú. las garantías adicionales no son necesarias, depositarlas. Simplemente depositando la fianza y en el contrato indicando que la fianza es de 450 euros Ujú. y adicionalmente hay una garantía de otra mensualidad o hay una garantía de una balista, pero no. Aquí lo que se tiene que depositar es la fianza propiamente dicho. La garantía adicional no hace falta, aunque se puede depositar. Eso ya se deja al arbitrio de las partes, si quieren o no quieren, pero obligatoriamente no hay obligación de ello.
Estupendo. Bueno, hemos visto que se pueden sacar muchas cuestiones, muchas dudas y además como bien nos repetís y nos hacéis entender cada día que cada caso es particular, que no se puede generalizar y hay que verlo todo en detalle. Si Ujú. alguno de nuestros siguientes pues tuviera alguna duda, ¿cómo pueden contactar con vosotros para que les podáis ayudar? Pues pueden contactar con nosotros a través de nuestro, evidentemente, teléfono 96 320 28 76 o a través de nuestra página web marinmateoabogados.es. Estupendo, pues muchísimas gracias, un placer como siempre y nos vemos y Muchas gracias, José. escuchamos en el siguiente programa. Muchas gracias, José. A ti un fuerte Un abrazo. abrazo, hasta luego. Hasta luego.